Muy bien, ¿cómo están? Vamos a hablar de la guerra ruso-ucraniana y para ello vamos a ir primero a los antecedentes. Hay una versión que es la historiografía rusa. En la versión rusa se considera que Kiev es considerada la ciudad madre del país, es cuna de su civilización. Rusia nace allí. Según esta historiografía rusa, Ucrania sería parte de esta gran nación rusa. Para los rusos, el nacionalismo ucraniano en realidad lo que hace es debilita a la gran nación rusa. Pero por otro lado, tenemos a la historiografía ucraniana. En esta versión, presenta a Ucrania como una nación enraizada en la tradición occidental e ilustrada. Más bien, por el contrario, Rusia sería la que amenaza dicha tradición democrática occidental. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que casi toda la historia de Ucrania ha sido escrita por terceros. La guerra, en realidad, es el resultado de la crisis nacional ucraniana. Hay bilingüismo y una minoría rusa. La geopolítica también muestra a Ucrania como siempre se ha usado este término en historia, ¿no? La cuestión ucraniana. Es decir, que hay una pugna geopolítica que se enfrenta por el dominio de Ucrania, tanto Occidente como Rusia. Entonces, se cree que Ucrania es el segundo estado más extenso de Europa después de Rusia. Está ubicada en la gran llanura de Europa y, por tanto, es un lugar de tránsito y grandes migraciones o teatro de enfrentamientos. Es un lugar que tiene paisajes, donde hay bosques en el norte, en Ucrania tenemos estepas en el sur, y en la zona intermedia hay tierras negras, ¿no? Chernozem, como le llaman. Esta es la zona más fértil del mundo. Por eso a Ucrania se le considera el granero de Europa, y no es desde ahora, sino desde el siglo XVI. Inclusive, si hacemos alusión a la bandera, la franja de arriba es azul, que hace alusión al cielo, y la de abajo es amarilla, que hace alusión a los interminables campos de trigo y cereales. El término Ucraina se refiere a tierra de frontera. Esto es, que fue un espacio de encuentro entre imperios y culturas, desde hace muchísimos siglos desde la Edad Media. En el siglo XX, a inicios, Ucrania se queda con una población binacional, dándonos como resultado que el 80% de la población actual son ucranianos, el 20% ruso-ucranianos. Y si hablamos también de, eh, haciendo una intercepción, 40% son rusófonos o hablan el surkif, que es el dialecto que mezcla ambos idiomas. Los 6 presidentes elegidos en Ucrania desde la independencia, 3 fueron rusófonos. Entonces nos remontamos a la Ucrania presoviética, una Ucrania donde se habla que es la tierra de las fronteras, tierra fronteriza. En la Edad Media, si queremos acordarnos, hay aquello que se denomina la Rus de Kiev. Este sería el inicio de la historia nacional para la Bielorrusia, Rusia y Ucrania, la Rus de Kiev. Y si nos remontamos, recordamos a personalidades de aquel entonces, en el siglo X, inicios del XI, fines del X, inicios del XI, Vladimir, quien abandonó el paganismo en la Edad Media a favor del cristianismo. Él tiene también un idioma oficial que establece que es el eslavo eclesiástico con su alfabeto cirílico. Vladimir es el nombre de los actuales mandatarios. Si nos recordamos, Vladimir Putin y Volodymyr Ucrania, Volodymyr Zelensky. Luego tenemos otra personalidad que también resalta en la Edad Media, que es Jaroslav, en 1019 a 1054. La Rus de Kiev en aquel entonces, bajo Jaroslav, se convirtió en el estado más extenso de su época, rivalizando así con el Imperio Bizantino. Y si revisamos la historiografía rusa, que es la que señala que la Rus de Kiev continúa en base a la dinastía Rurik, que gobernará hasta 1598. Para los rusos, desde allí empieza hasta 1598. Para la historiografía ucraniana, Ucrania más bien sería el sucesor natural de la Rus de Kiev,
a través de un principado que se llama Galitzia-Bolonia, de 1199 a 1349. El Gran Ducado de Lituania, el Hetmanato cosaco de 1648 a 1775 en el siglo XVIII y las repúblicas ucranianas en el siglo XX. Esa es la versión de la historiografía ucraniana. Entonces, ellos prefieren el término, cuando se refieren a Rusia, de Moscovia y no de Rusia. Suponen una cultura política, la historiografía ucraniana, se imaginan a sí mismos como más europeos, como más cercanos a la ilustración, ¿no? Mientras que ellos también imaginan a Moscú como más patrimonial y autocrático, ¿no? Ya en la Edad Moderna, ¿qué cosa fue de Ucrania? En Ucrania hay dos naciones. Era la mancomunidad Polonia-Lituania, a través de la unión de Lublin en 1569. Esta parte es muy importante porque acá tenemos la explicación de Polonia y cómo se llevaba con Ucrania. Polonia ejerce una marcada influencia en Ucrania y supuestamente se daría a entender que es esta la que la pone en contacto con el Renacimiento y hasta con la Reforma en la que ha influenciado a la actual Ucrania. Entonces, por ejemplo, Polonia convierte a Kiev en el centro del debate eclesiástico. No hay una reforma como lo hubo en Alemania o en otros lugares, pero sí hubo una influencia de la reforma. Así que se fundan academias como Chernihiv, Ostrov y la más importante, la de Kiev, y donde se empieza a debatir la religión. Para quienes no recuerdan, en 1054 se dio el Cisma de Oriente, donde aparece la religión católica por un lado, que se separa de la religión ortodoxa griega por otro lado. Es la que va a tener el Imperio Bizantino y Europa Oriental. Bueno, ¿qué pasó acá? Cuando nace la Iglesia Ortodoxa en el Cisma de Oriente, en Kiev se mantuvo la fidelidad solamente hasta 1596, porque a partir de ese momento se produce la Unión de Brest, que era producto de esos debates de la Reforma. Acuérdense que Lutero es en el 17, vuelve con la Santa Sede y rompe con la Iglesia Ortodoxa. O sea, nace la Unión de Brest, que se aleja de la Ortodoxa y vuelve con la Santa Sede en Roma. Nace así una Iglesia rutena, hoy Iglesia greco-católica ucraniana. Aquí tendremos que darnos cuenta que esta es la versión, esta iglesia nueva es una versión más conservadora, ¿no? Entendiendo que el conservadurismo hay en ambos lados, pero el capitalismo se sobreentiende que estaba del lado de la reforma, ¿no? Vamos a dejarlo acá. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta influencia en la etapa marcada por Polonia, ¿no? La mancomunidad de Polonia y Lituania a través de la Unión de Lublin. Una consecuencia es que Polonia fue la que polonizó a Ucrania mediante matrimonios e influencia educativa, como lo hemos visto. Luego habrá una brecha entre polacos y ucranianos. Los ucranianos colonizarán las estepas dedicándose a la producción de granos, de los cuales se financiarán su actividad económica. Y también en este momento llegan los judíos, que apoyarán a los polacos y trabajarán como mayordomos de los polacos, pues como colaboradores de los polacos para la explotación de los ucranianos. Y así surgiría quizás un origen de un antisemitismo. Los cosacos también llegan en esta época y son contratados por los polacos para controlar a los ucranianos. Entonces, como es natural, la acción y reacción, surge una gran rebelión. Esta gran rebelión fue una explosión campesina ucraniana, violenta, contra terratenientes polacos y judíos. Eh, entonces, ahí hay una ruptura, ¿no? Luego tenemos la era del hetmanato. Para Ucrania, el hetmanato en esta era es el apogeo de la hostilidad de Polonia contra Ucrania. Definitivamente, si bien en el siglo XVII aún no se pensaba en términos nacional étnicos, en 1654 inauguró un proceso que fortaleció el poderío ruso sobre tierras ucranianas, a costo del propio hetmanato y en detrimento del Imperio Otomano, el Kanato de Crimea y la mancomunidad polaco-lituana. Entonces ahí entra esta, este poderío ruso para irrumpir este orden, ¿no? Eh, Bueno, y viene justamente en este periodo de caos, de varios, le llaman el periodo de ruina, y acá recordamos el Tratado de Andrusofo, ¿no? El Tratado de Andrusovo, de 1667.
Este tratado fijó las fronteras entre ambos estados. La orilla derecha del Dnieper pasó a Polonia, mientras que la orilla izquierda y Kiev terminaron en manos rusas. El Imperio ruso también, acuérdense, está en el siglo XVIII. Vámonos al siglo XVIII, en 1721. Poco después de la batalla de Poltava en 1709, las tropas de Pedro I, Rusia, obtuvieron una aplastante victoria, contribuyendo con el declive de Suecia como potencia europea. La proclamación del Imperio ruso se da en 1521 y así se incorpora el hetmanato dentro de las estructuras administrativas del imperio. Y acá ya estamos en el Imperio Ruso, su influencia, y recordamos a Catalina la Grande. Catalina la Grande, ¿no? Que ella va a transcurrir bajo su gobierno, su mandato de la zarina, este, Catalina segunda, ¿no? La más poderosa, la grande, tres hechos que van a cambiar las cosas. El primero es que Rusia elimina ese hetmanato, ¿recuerdan? El segundo es que se da el reparto de Polonia. Se la reparten Rusia, Prusia y Austria. Rusia se queda con Podolia y Volinia a la derecha del río Dnieper. Y los ucranianos, por lo tanto, serán la primera mayoría de este imperio ruso, pasando del 13% al 22%. El tercer hito que hace Catalina la Grande es la victoria rusa en la guerra ruso-turca. Esto sirvió para que un poco después, mucho más adelante, se pudiera realizar la anexión de Crimea por parte de los rusos con Catalina. En este siglo XVIII se van a dar transformaciones también territoriales. Por la gran migración se van a fundar varias ciudades al sur y al este en Ucrania, como Odessa, Gerson, Mykolaiv y Dnipro. Entonces, en este siglo XVIII, con estas varias ciudades, va a haber un cosmopolitismo. Por ejemplo, en Odessa van a venir italianos, judíos y griegos. O, por ejemplo, en Crimea se va a convertir en la Ribera rusa, que Catalina convertirá, Crimea la convierte en Sebastopol, al sur de San Petersburgo. Y si pasamos al siglo XIX, era conocida como la modernidad. Esta es la modernidad para Ucrania. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se empieza la industrialización, la urbanización, y en el siglo XIX, como ustedes saben, que es un siglo largo, hay también manifestaciones nacionalistas. Y dentro de estas podemos encontrar en Ucrania que aparecen las primeras. Por ejemplo, tenemos el primer poema en idioma ucraniano de el autor Kotlyarevsky, ¿no? Kotlyarevsky, ¿no? Después tenemos la historia de la Rus o la pequeña Rusia, que es una historia nacional, pero de un autor anónimo. Los ucranianos dicen a partir de este libro, en el siglo XIX, en papel, en un libro, en una muestra escrita, en ese contexto nacionalista, dicen que descienden de la Rus de Kiev y no de Moscovia. Luego tenemos también que aparece un grupo clandestino llamado la Hermandad de los Santos Cirilio y Metodio en 1845, siglo XIX. Y este grupo clandestino luchó para la liberación de la nación ucraniana respecto del dominio del Imperio Ruso, ¿no? Con la dinastía de los Romanov. Entonces, acá se recuerda, por ejemplo, a Taras Shevchenko, padre de la nación ucraniana, fundador de la literatura ucraniana moderna. En ese siglo XIX también se produce la rusificación. En 1860 hay campañas de rusificación donde prohíben los escritos nacionalistas ucranianos. Se habla también por parte de Rusia para aplacar y menguar este nacionalismo ucraniano. Se habla de la idea de la nación rusa tripartita. Entonces hay una gran Rusia, hay los pequeños rusos, que son los ucranianos, y están los rusos blancos, que son los bielorrusos. Ese es el discurso que usa Rusia para aplacar este nacionalismo que estaba emergiendo en Ucrania. La guerra de Crimea, que va a darse entre 1853 y 1856, nos retrae a la memoria al zar Alejandro II, el zar liberador, que tras la derrota rusa en la guerra de Crimea por el apoyo de las potencias occidentales como Francia e Inglaterra en favor del Imperio Otomano, y obviamente para cerrar el camino y el paso de expansión o de comercio marítimo a los rusos, pierde Rusia y aquí tras esta derrota, Rusia aprende y su primera lección es la modernización. Tiene que modernizarse Rusia, entonces se decide partir de la construcción masiva de ferrocarriles. El primero que va a hacer es de Malarrosilla hacia el puerto de Odessa.
Acuérdense que está en el Mar Negro. Desde Odessa, en Ucrania, se produciría el 75% de las exportaciones totales del Imperio Ruso. Principalmente, como ya imaginarán Rusia, cereales. En 1861, en esta etapa también del Imperio Ruso, se va a lograr en 1861 la abolición de la servidumbre. Esto es Alejandro II, ¿ya? El que inicia la guerra de Crimea es Nicolás I, pero el que continúa es Alejandro II. Él en 1861 emancipó a los siervos, ¿ya? También él hace las primeras líneas, como les decía, de Moscú a Sebastopol, y eso hizo que fortaleciera una flota moderna en Crimea. Este zar es asesinado, Alejandro III de 1881 a 1894, él es el que se le adjudica la construcción del más grande tren de su época y hasta hace muy poco también el Transiberiano, que es también lo que continuaba con ese programa de industrialización. Su temprana desaparición de Alejandro III deja en las manos a Nicolás II como sucesor, el zar de la Revolución Rusa. Entonces él va a estar de 1894 a 1917 y con él se da la Revolución Rusa. No que él la provoque, sino que más bien contra él se le va a venir la Revolución Rusa, la avalancha de los bolcheviques y va a perder el zarismo, ¿no? Su espacio. Dicen que es la Revolución Francesa en Rusia, ¿no? La Revolución Rusa. Entonces, en ese momento eh, ya Ucrania, con ese intento de industrialización, había logrado incrementar su población. En Odessa, en ese puerto, por el trabajo, el intercambio, los cereales, etcétera, ya llegaban a tener 400.000 habitantes, en Kiev 200.000 habitantes y en Kharkov 150.000 habitantes. También se crean nuevas ciudades como Donetsk o Luján, ¿no? Luhansk, esas dos nuevas ciudades aparecen. En 1897, estamos en la época, seguimos en la época de Nicolás II, aparece la gobernación de Ucrania. Esa gobernación de Ucrania aparece con 17 millones de ucranianos y 3 millones de rusos, lo cual también es interesante porque está creciendo Ucrania. También, como hay un aporte, hay un crecimiento económico, mejor dicho, también va a derivar en la existencia de organizaciones políticas. El Partido Revolucionario Ucraniano aparece, que es socialdemócrata y nacionalista. También aparece el Partido Constitucional y Democrático Liberal, ¿no? Y luego tenemos la revolución de 1905, que ustedes recordarán que la denominó como la Revolución Ensayo. En Ucrania hubo huelgas en esa época, es todo un año de revolución, ¿no? Está el Bloody Sunday, el Domingo Sangriento, la coraza de Potemkin. Ya, en esa época, ¿qué pasó en Ucrania? En Ucrania hubo huelgas en el Donbass, paro ferroviario. Hubo también el levantamiento de Potemkin, que fue en el puerto de Odessa, en Ucrania, en los días del Mar Negro. Y hubo también en este contexto eh, por parte de la represión monárquica zarista, absolutista, pogromos en 1905, ¿no? Lo cual evidencia que todavía quedaba latente este antisemitismo, ¿no? Y fue la monarquía la que los reprimió. Ustedes recuerdan que previo a la Revolución Rusa hubo la Duma, las Dumas que eran las asambleas o congresos del zar. Hubo dos, ya en esas dos Dumas, para el caso de Ucrania, ¿qué hubo? Ucrania fue el que aportó, uno de los que más aportó diputados o políticos que conformarían esta Duma, ¿no? Y se reagruparon en lo que se llamó el Club de los Ucranianos. Muy bien, entonces, luego en la misma Revolución Rusa, ya la revolución en la República Socialista de Ucrania entre 1917 y 1939, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Primera idea que tienes que entender. La primera es que durante la Primera Guerra Mundial hubo dos frentes. Los dos estados con mayor número de ucranianos eran Rusia, que era el frente oriental, y Austria-Hungría, que era el frente occidental. O sea, lo que les estoy diciendo es que en la Primera Guerra Mundial, en su etapa de los dos frentes, en el frente oriental, se enfrentó Rusia, que tenía 3,5 millones de ucranianos rusos. Y en Austria-Hungría, que era la parte de la Triple Alianza, Alemania, Italia, Austria-Hungría, o las potencias centrales, si quieres, ya, habían en el lado de Austria-Hungría 4 millones de ucranianos rusos. O sea que la guerra hizo dos bandos opuestos que se mataran entre sí, pero que en realidad formaban parte de una misma comunidad, que era la rusa ucraniana. Entonces, la guerra, esto implica que no solamente es muerte, sino también es la destrucción entre una comunidad.
¿no? Que divide. Es muy grave esto. La Revolución de Febrero, que es durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, en febrero para ellos y para nosotros en marzo, este, surge un consejo denominado la Rada Central. Este detalle tal vez no lo conocías. La Rada Central, en la misma Revolución de Febrero, propone el uso de la lengua ucraniana, propone una reforma agraria y mayor autonomía para Ucrania, pero no tuvo apoyo masivo. Es importante este momento de la Rada Central porque ellos son los que van a iniciar quizás lo que hoy día estamos viendo más cercano, ya que estamos en el siglo XX. La Rada proclamó la República Popular Ucraniana y para poder llegar a hacer eso, a pesar de que no tenía el apoyo, negoció con Alemania en plena guerra y con Austria un día para que ellos apoyaran con armas y lograran entrar con tropas y logren derrotar a los bolcheviques. Entonces Alemania no dudó y ofreció ayuda militar a los ucranianos, a cambio de que ellos también recibieran 1 millón de toneladas de trigo ucraniano, tanto en Berlín como en Viena. O sea, aquí podemos ver cómo los nacionalistas de la Rada estaban dispuestos a sacrificar una revolución muy influyente que cambiaría la historia en el siglo XX con tal de que tuvieran su autonomía desde Ucrania. Entonces, Alemania no dice nada, no es un apoyo gratuito. Va a decir, ya yo te apoyo, pero quiero que tú instaures una monarquía conservadora que se llamaría el Hetmanato, haciendo alusión a esta Edad Media. Interesante porque Alemania también era una monarquía conservadora. Tenía su parlamento, ¿no? Su bicameralidad, pero era conservadora. Entonces, cuando ya seguimos haciendo la revolución, las tierras ucranianas se vuelven a dividir en 1922. Acuérdense que aparece la Unión Soviética, la URSS, y, por ejemplo, a 26 millones de ucranianos se les pasa a la Unión Soviética. Y a 7 millones de estos se les va a repartir en Polonia, en la zona de Galicia, en el puerto de Volinia, en la zona de Checoslovaquia, llevan dos, Polonia y Checoslovaquia, en Transcarpatia, ¿ya? Polonia y Transcarpatia, 7 millones, y 7 millones repartidos en Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, en Bucovina. Entonces, la URSS vuelve a dividir, ¿no? Vuelve a dividir. Este, pero al finalizar la guerra en 1918, en Galicia, que es una de las zonas donde más perdían en el frente oriental los rusos, se creó otro estado ucraniano, la República Popular de Ucrania Occidental. Entonces seguía habiendo esos pequeños intentos de desmarcarse de Rusia, ¿no? Entonces se produce inclusive, en el año de que acaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, se produce esta República Popular. Y hay una guerra que se llama la Guerra Ucraniano-Polaca, entre 1919 y 1921. Esa guerra ucraniano-polaca, Polonia, ya, con la República Popular Ucraniana, más la otra república que va a surgir, que es la República Popular Ucraniana, ¿ya? Eh, o sea, estamos hablando de República Popular Ucraniana Occidental, más la otra que es la República Popular Ucraniana, se van a enfrentar a Polonia, pero Polonia les va a vencer. Así que no pueden concretizar su idea independentista. Hay una batalla de Vístula donde Polonia tiene la victoria, hay un tratado de Riga en el 21, donde se pone fin a esta guerra, y reconocen a la Ucrania soviética y a la Rusia soviética. Para los nacionalistas ucranianos, ellos se dividieron Ucrania, van a decir. Entonces, si esto no llevó al orden, porque generó caos, la consecuencia fue esta. Va a haber un periodo del 18 al 20, por consecuencia de la guerra polaco-ucraniana, que van a predominar los señores de la guerra. Y este gobierno de los Utamani o los señores de la guerra es caos y representa 1 millón de muertes. Entonces es una época turbulenta donde vuelve y retornan los pogromos con 30.000 muertes, que es el mayor asesinato de judíos en la Europa prenazi hasta antes de iniciada la Alemania nazi, ¿no? El holocausto nazi. Entonces, ¿por qué perdió Ucrania su independencia en esta etapa? Porque habían dos Ucranias, una la UPR, la otra WPR, ¿no? La que estaba con la Unión, la República Popular Ucraniana, tenía el vínculo de Rusia, y la otra que era la República Popular Ucrania Occidental, que emergió bajo el apoyo del Imperio
austriaco. Entonces no tenían el mismo origen, así que no podían tener probablemente la coordinación que se esperaba, ¿no? O el mismo objetivo. Muy bien, entonces hasta acá una primera parte y lo dejo con la pregunta, ¿y qué pasó con la NEP? ¿Y qué pasó con Lenin? ¿Y qué pasó con Stalin en Ucrania? Aquí vamos a hacer una pausa.